Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, voy a ser muy breve porque vamos con un poquito de retraso. Mi nombre es Almudena Hernández La Torre, trabajo en la Dirección General del Libro y bueno, para mí es un honor presentar esta mesa tan necesaria sobre la figura de Jorge Herralde. Creemos que en este foro no podía faltar un homenaje a Jorge Herralde por su importante labor como editor en España y bueno, a nivel internacional, sin duda, aquí en esta Feria de Frankfurt. Para la organización de esta mesa hemos contado con el apoyo y el impulso de la Fundación Formentor y bueno, pues quiero dar las gracias a su director, Basilio Baltasar, por tener la idea y desde luego todo el trabajo que ha habido detrás de seleccionar a los ponentes y llevarlo a cabo. Y bueno, pues sin más le voy a dar la palabra, va a ser él quien modere la mesa y quien lleve un poco la conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, Almudena. Bueno, como el tiempo también es un bien escaso, vamos a ceñirnos a estas obligaciones siendo breves y lo más conciso posibles. Me acompañarán en este homenaje a Jorge Gustavo Guerrero, editor en Gallimard, Frank Wegner, editor en Suhrkamp. Nos interesaba mucho conocer en este homenaje a Jorge y a su editorial pues la percepción y la visión que tienen dos casas editoriales europeas sobre lo que ha sido esta gran trayectoria de Jorge. Ya sabéis que estaba previsto que él estuviera aquí, pero impertinentes objeciones le han recomendado dejar para la próxima vez el viaje a Frankfurt. De todas maneras, hemos grabado un videoclip con las palabras de Jorge. Podréis comprobar que está en perfectas condiciones de salud y podrá festejar con nosotros, tal como estaba anunciado, lo que será este homenaje, este reconocimiento a una editorial que ha sido esencial para toda nuestra generación. Ya sabéis que los hombres de letras, los hombres y mujeres de letras, somos muy orgullosos y estamos convencidos de que una editorial es la columna vertebral de la cultura. Todo lo que se hace en teatro, en cine, en arte, incluso en gastronomía, será recogido, pensado, juzgado o condenado en los libros. Los libros es eso que limpia, fija y da esplendor, sobre todo esplendor. El catálogo de Anagrama, que todos vosotros conocéis muy bien, es el testimonio coral de una época, es el alambique de la imaginación literaria que ha discurrido a través de nosotros, de toda una generación. Y el sismógrafo de la vida intelectual de un país y de una época. Su editor, Jorge Herralde, ha sido durante más de 50 años el protagonista cultural más vigoroso y templado de nuestra generación. Un editor independiente, como suele decirse, de suaves maneras irónicas, defensor a ultranza de sus autores, polemista feroz con los medios de comunicación, si así procedía, generoso anfitrión de todos sus escritores, con un ojo clínico verdaderamente excepcional para lo que todavía no se ve, y de una persistencia admirable. Muy poco inclinado Jorge a rendir obediencia, ha sostenido con Anagrama un escenario de libérrima y elegante disidencia literaria, política y cultural. Jorge Herralde y Anagrama han contribuido con ello y de un modo decisivo a multiplicar el capital simbólico de Barcelona, la ciudad que vivimos de un modo excitante y prometedor. El aura de Barcelona debe a Herralde parte de su esplendor editorial. Algún día tendremos tiempo de calibrar su aportación al encanto de la ciudad, un encanto que prolonga lo que hicieron los que llegaron antes y que continuarán los que llegarán después.
Anagrama ha sido en manos de Herralde un recipiente para ese valor escurridizo e intangible que es el prestigio. El prestigio es algo que solo pueden darte los demás y es tanto más valioso si los demás son avaros y tacaños. Como Jorge Herralde ha durado lo suficiente, todo el mundo sabe que el sello de Anagrama transfiere a los autores desconocidos el influjo de los autores conocidos y la solvente garantía de su editor. Estas son las cualidades de un editor literario que ha entendido el espíritu de los tiempos y que se ha hecho el sordo con el dictado de los tiempos. Con todos ustedes, Jorge Herralde. Queridos colegas y amigos, siento no poder estar presente en este acto de la Feria de Frankfurt 2022, pero desde Barcelona os mando un saludo naturalmente emocionado y también reconcomido por la envidia de no poder estar con vosotros. Pero lo importante es que estéis vosotros y que disfrutéis del que quizá es el mejor acontecimiento editorial del año, el más estimulante, el más divertido, Frankfurt Non-Stop. En el momento de escribir unas palabras destinadas a este acto, pensé en hablar de la historia de Anagrama, desde el lejano abril de 1969. Pero esto lo he contado ya en los demasiados libros que he escrito sobre la edición y allí pueden documentarse los curiosos más insaciables. Los preparativos, los viajes y lecturas incesantes, los inicios difíciles, los choques con la censura franquista, las colecciones sesudas, las informales, las rompedoras, la llegada de la democracia, el desencanto político, la recuperación económica de la mano del binomio Patricia Highsmith y John Kennedy Toole, la creación de nuestros premios de ensayo y de novela, el trato con los autores de aquí y de allá, la fidelidad de no pocos lectores y la cada vez más estrecha relación y presencia en los países de América Latina, a donde viajé a menudo y al cabo de un tiempo tantas veces acompañado por Lali. Así hasta llegar a 2019, cuando celebramos los 50 años de la editorial con una fiesta para mí inolvidable y creo que también para autores, editores y otros muchos queridos amigos que nos acompañaron. Eran los tiempos de la prepandemia, que curiosamente no fueron del todo malos, ya que muchos optaron por regresar a la lectura, descubrirlo, redescubrirlo, como paliativo al encierro. Ahora, aún en esta época incierta, persistimos en el santo y seña de la editorial, la imprescindible política de autor que considera su obra como un todo. Continuamos buscando infatigablemente la mejor literatura y los libros de pensamiento que consideramos más pertinentes. Y seguimos deseando siempre ser seducidos por aquellos autores que serán los clásicos del futuro y a menudo también grandes amigos. Me centraré ahora en las experiencias de mi querida Feria de Frankfurt, a la que empecé a asistir aún sin stand y yo diría casi sin editorial, tan diminuta era. El amigo Basilio, al comentar este evento, aludió a las perfidias y los secretos de la edición internacional. En cuanto a las perfidias, prácticamente se resumen en una. Un gran grupo se acerca a un excelente escritor y le hace una oferta tipo El Padrino, es decir, imposible de rechazar. El escritor
que a fin de cuentas también es un ser humano, a veces se siente tentado y da un salto a la pasta con mayúsculas. En cuanto a los secretos, me parece que el más evidente es disfrutar muchísimo con todos los aspectos de la edición, desde la lectura a los paratextos, la selección de portadas, etcétera, etcétera, y además disponer y reactivar la máxima información. Concretamente, el secreto de Frankfurt es que de forma natural se teje una red de amigos de países diferentes que se divierte mucho con la edición, es importante divertirse, y con los compinches que están en su longitud de onda, a quienes con facilidad y persistencia se ha conocido en Frankfurt. Así, entre los más asiduos de mis amigos destacaría a Inge Feltrinelli, a Christian Bourgois, Klaus Wagenbach, Roberto Calasso, Michael Krüger. De Francia, la Catedral Gallimard y tantos de sus colaboradores. De Estados Unidos, Morgan Entrekin, Roger Strauss, André Schifrin o Sonny Mehta. Solo echaban falta dos de mis editoriales preferidas, las ediciones de Minuit de Jérôme Lendon y a François Maspero. Eran gente austera y jamás visitaron Frankfurt. Sobre todo en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, Frankfurt era una fiesta para los editores amantes de buena literatura. Luego, cuando los grandes grupos, la proliferación de los agentes literarios y la crisis económica, el panorama fue más arduo, menos festivo, pero no imposible. En 1976, un grupo de editores amigos creamos un galardón internacional con la idea de premiar un libro inédito, publicarlo simultáneamente y presentarlo en la siguiente Feria de Frankfurt. Éramos el inglés John Colbert, de quien partió la idea inicial, Feltrinelli, Bourgois, Wagenbach, Anagrama, Van Gennep, Don Quixote y Ulrich Buchs. El primer premiado fue Erich Fried, un gran poeta austríaco y traductor o retraductor de todo Shakespeare al alemán por sus 100 poemas apátridas, libro excelente y políticamente combativo como correspondía al jurado. Para, digamos, completar la cosa, Erich Fried era un poeta maoísta. Frankfurt también fue lugar de encuentro y complicidades con los colegas españoles. Cuando empecé con Anagrama aún estaba en su apogeo el gran Carlos Barral y también destacaban, entre otros, Jaime Salinas y Javier Pradera. Y a ellos nos unimos jóvenes editores como Esther Tusquets, Beatriz de Moura y yo mismo como posible relevo generacional. Había conocido a Carlo Feltrinelli en alguna de las fiestas de Inge, su madre, pero empecé a tratarlo asiduamente en la Feria de Frankfurt. Carlo conocía bien mi interés de tantos años por la editorial Feltrinelli, mi larga amistad con Inge y era muy fan de Anagrama. Sintonizamos desde el principio y el afecto mutuo fue increciendo. Me decía de cuando en cuando, si quieres vender una acción de Anagrama, alguna acción de Anagrama, aunque solo sea una, la quiero yo. Y llegó el día en el que, tras un largo proceso de cavilación y sensatez, teniendo en cuenta el paso de los años, tomé una decisión importante. Yo había establecido con Carlo una costumbre en Frankfurt, un frugal almuerzo de trabajo, salchichas, pan y cerveza, en el que hacíamos un repaso a temas importantes y chismes varios. Un año le dije sin previo aviso, Carlo, si te interesa Anagrama, he pensado en vender la Feltrinelli. Le conté que había pensado en una especie de autovoladura a plazos a lo largo de 5 años, cuando yo ya hubiera cumplido los 80. Se quedó estupefacto. En una parte oí como le decía a Lali, ¿pero de verdad Jorge está hablando en serio? Y Lali se lo confirmó. Entonces nos contestó que se sentía muy orgulloso y que pondría todo su empeño en no defraudarme. Nos dimos solemnemente la mano
y el pacto quedó sellado. En 2017 se consumó la transferencia y se nombró directora editorial a Silvia Sesé, propuesta por mí y ratificada, claro, por Carla Feltrinelli. Empezaré por el polaco Andrzej Kuśniewicz, el autor de uno de mis títulos preferidos de aquellos años, El rey de las dos Sicilias. Lo descubrí en el stand de Selerio y me deslumbró. Como anécdota, cuando conocí al gran Álvaro Mutis en México, me saludó con su mejor vozarrón. Te estaré para siempre agradecido por haber publicado El rey de las dos Sicilias. En la feria de 1983 vi una portada, también en el stand del excelente editorial Selerio, con una sirena de cola partida, pechos rotundos, mirada algo estrábica y una cimitarra en la mano. Una marioneta de las famosas ópere dei pupi sicilianas. Y el libro Donna di Portopim, el autor Antonio Tabucchi. Me intrigó y busqué información en las solapas y en la contraportada. Nada de nada, grado 0 de paratexto. Pregunté a la encargada del stand, no tenía ni idea ni del libro ni del Tabucchi. Sin embargo, muy amable, me dijo que me lo podía llevar. Lo empecé a leer la misma noche, después de los cócteles y cena en el bar del Frankfurter Hof. Durante muchos años la Buchmesse me excitaba tanto que apenas dormía. Y ese librito de ballenas y fracasos me atrapó desde la primera página, lo terminé enseguida y se lo comenté con entusiasmo a mi amigo Christian Bourgois, quien se convirtió en su editor francés. En ocasiones, claro está, los hallazgos vinieron del lado de Anagrama. En la Feria de Frankfurt de 1986 presentamos los 5 primeros tomos de nuestra biblioteca Nabokov. Mi amigo Roberto Calasso miró los libros, el póster con fotos del autor, títulos y mariposas y comentó: «Una biblioteca Nabokov, este es el sueño de todo editor». Y al cabo de unos años puso en marcha su propia biblioteca Nabokov. El héroe de las mansardas de Mansart fue el despegue internacional de Álvaro Pombo, un joven escritor casi desconocido incluso en España y que se inició de una forma muy inusual. A mediados de los 80, el Big Boss de la editorial norteamericana Doubleday organizaba un almuerzo con editores para intercambiar ideas e impulsar proyectos y al que fui invitado. Una idea singular la propuso el francés Pierre Belfond. Se trataba de que cada editor introdujese en un sombrero un papel con el título de una de sus novelas y luego cada uno cogiera un papel al azar y se comprometiera a publicar la obra que le había tocado y se presentaría en Frankfurt el año siguiente. Así lo hicimos, muy divertidos. El interés por este título llegó pronto a la editorial Garzanti, gobernada por Piero Gelli, con la imprescindible colaboración de Teresa Cremisi. Y aquí abro un paréntesis para subrayar la estupenda trayectoria profesional de Cremisi, que ha sido directora editorial de Gallimard, ha dirigido Flammarion y actualmente preside la editorial Adelphi. Piero Gelli pasó por nuestro stand y cogió, además del héroe, ejemplares del hijo adoptivo y el parecido también de Pombo. A los 3 días vino muy sonriente. «Prendiamo i 3». Contrataron todas las novelas. Telegrama inmediato a Álvaro desde el hotel. Felicitaciones entusiastas. Entonces empezó un típico fenómeno de histeria, el síndrome del libro de la feria. En este caso, el de Pombo, algo que nunca había ocurrido con ningún autor español. Es un síntoma explicable. Póngase
a unos profesionales de la edición en total inmersión durante toda una semana y necesitarán algo especialmente excitante para descargar la adrenalina. Y así, con mayor o menor motivo, a menudo sabiamente inducidos por algún gato viejo como fama de enterado, los editores enloquecen y compran casi o totalmente a ciegas el libro de la feria. Que no se escape la caza mayor. En la feria de Frankfurt había una cita absolutamente ineludible. A partir de las 11 de la mañana del viernes, con Siegfried Unsel recibiendo, acompañado por su staff, en la sede de Surkamp Verlag, y allí estaban todos: Feltrinelli, Bourgeois, Calasso, Strauss, Einaudi, Meyer, Bonnier, Iván Nabokov y otros apellidos del Gotha editorial. La feria ya estaba muy avanzada, se intercambiaban los penúltimos chismes, todo muy fluido, very smooth, sin discursos solemnes, aderezado con champán, zumo de naranja y canapés, y un rápido servicio de taxis para poder regresar, si era necesario, a las citas de cada media hora. Era el ritmo de la feria. En un catálogo tan amplio como el de Anagrama, resulta muy difícil elegir a los autores preferidos, que serían muchos, aunque me aventuro a escoger unos poquísimos, empezando por dos veteranos: Luis Goytisolo, amigo desde el colegio, autor de Antagonía, una obra maestra indiscutible, y el polifacético Hans Magnus Enzensberger, a quien hemos publicado desde los inicios mismos de la editorial. Y entre los más recientes, Rafael Chirves, Sara Mesa y Mariana Enríquez. Rafael Chirves fue un escritor más bien poco sociable, nada amante de complicidades con el poder. Fue publicado por Anagrama desde el inicio. Gracias al programa televisivo de libros Das Literarische Quartett del exigente crítico alemán Reis Ranitzky, quedó consagrado como un autor fundamental. Póstumamente, la edición del primer tomo de sus diarios consiguió ser considerado por El País y otros medios como el mejor del libro del año en 2021. Sara era una escritora prácticamente desconocida hasta que se presentó a nuestro premio de novela en 2012, en el que quedó finalista con 4×4. Posteriormente ha ido escribiendo con gran regularidad excelentes novelas y libros de cuentos que la han situado en los primeros puestos de la literatura española actual. Su novela Un amor ha sido considerada por la crítica como la mejor novela en español en 2020. Está considerada una de las mejores escritoras en América Latina y por consiguiente en lengua española. Fue ganadora de nuestro 37 premio de novela, escribió en nuestro catálogo histórico del 50 aniversario unas frases irresistibles. Los primeros libros que compré o robé fueron de Anagrama. En la adolescencia, a mediados de los 80, cerca de Buenos Aires, aprendí a leer y a escribir con Shepard, Easton Ellis, McEwan, Ryu Murakami, Dennis Cooper, Keith Acker, Hubert Shelby, William Burroughs. Hoy sigo aprendiendo. Repito, una confesión irresistible, claro. Una posible síntesis de los propósitos editoriales en Anagrama podría ser lo que escribí hace una década, más o menos. La búsqueda de nuevas voces, es decir, la apuesta por los posibles clásicos del futuro, tanto en narrativa como en ensayo, en nuestro país y en ámbitos diversos. El rescate de aquellos clásicos del siglo XX, negligidos o ya inencontrables.
la exploración en torno a los debates políticos, morales y culturales más significativos de nuestro tiempo, con cierta predilección, lo confieso, por aquellas incursiones más arriesgadas y polémicas. Y recordemos las palabras del legendario editor alemán Samuel Fischer. Obligar al público a aceptar nuevos valores que no desea es la misión más importante y más hermosa de un editor. Y podríamos añadir, y esto solo puede conseguirlo una editorial con un catálogo fiable a lo largo del tiempo, sin fisuras. El catálogo no miente. En las primeras y más sorprendentes épocas de Frankfurt, fui tan feliz que llegué a decir e incluso a escribir que quisiera que mis cenizas fueran lanzados al río Main. Luego el suflé bajó, pero mis buenos recuerdos de la Bocmesse son inolvidables. Bueno, Gustavo, Frank, si algún joven aspirante al oficio de editor quiere saber de qué va esto, quizás ¿no? Con este breve máster ya podría tener las claves ¿no? de esta procelosa historia. Decime, esta es la idea inicial y luego os extendéis todo lo que nuestros amigos organizadores, por cierto, enhorabuena y gracias porque todo es impecable en este pabellón. ¿Cuál es la visión que tenéis desde París, desde Alemania, desde Francia, de Herralde y de su catálogo, su editorial? Muchas gracias. Sí, quisiera compartir muy brevemente una anécdota personal alrededor de eso. Hace 30 años, mucho antes de empezar a trabajar en el contexto editorial, entré en una librería en una calle lateral en Quito, Ecuador, y frente a mí había una enorme pila de libros, todos de anagrama. Efectivamente se trató de un altar, ¿no? Y muchos años más tarde, trabajando como editor, visité las editoriales de Barcelona, sobre todo Anagrama, y me sorprendieron, y todavía me sorprenden los pocos metros cuadrados que tiene la editorial. Y desde fuera, desde la calle, ni siquiera se notaba de que había una editorial dentro. Tenía la discreción de casi de un servicio secreto, ¿no? Y me hizo y todavía me hace la pregunta, ¿cómo es posible que algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande, ¿no? Y creo que también en las conversaciones personales, los encuentros con Jorge, tuve la impresión de que es algo muy enraizado en Barcelona, pero lo que hizo, lo que hace todavía, lo que hacen ellos de Anagrama, tiene una visión global, ¿no? Es decir, que tiene una visión moral, política, literaria, estética, intelectual, que verdaderamente tiene un impacto global.
bueno, ha creado una marca influente también, impactante también en Alemania. Ha creado una marca conocida en todo el mundo. Efectivamente ha creado una religión, ¿no? Bueno, y este nuevo culto desde París, Gustavo. Bueno, no sé si se oye, ¿no se oye? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, bueno, primero, mil gracias por estar aquí, mil gracias Basilio por la invitación y a la Feria de Frankfurt por ofrecernos este espacio dentro del pabellón de España. Jorge, la editorial de Jorge es para nosotros como un objeto fraterno, ¿ah? Y es un ser muy fraterno, es como un hermano, es como ver de alguna manera a alguien que a través del tiempo está haciendo las cosas como tú siempre quisieras hacerlas. Y creo que Jorge, visto desde París, y no solo desde París, sino desde otros lugares también, ha dejado una huella decisiva que por ahora no vemos lo suficiente, pero que el tiempo va a agrandar y a hacer más visible sobre lo que es el concepto de editar, sobre lo que es editar, ser editor, tener una editorial en el siglo XXI. Creo que frente a los cambios enormes que se vivieron entre fines del siglo XX y comienzos del XXI dentro de la esfera editorial, cambios que tienen que ver con la concentración editorial, cambios que tienen que ver con la aparición de nuevos actores dentro del circuito, cambios que tienen que ver también con la financiarización de todo el proceso editorial. Frente a eso, creo que la actitud de Jorge, no en palabras solamente, sino también en hechos, con gestos, ha sido la de ofrecer una perspectiva crítica sobre el oficio de editor que nos ha servido un poco a todos y que nos sirve un poco a todos, y que yo veo en la continuidad de lo que nosotros tratamos de hacer en París. Yo destacaría básicamente 3 aspectos de este legado de Jorge. El primero es las políticas de autor, es decir, tener fe, confianza, acompañar a un autor a pesar de que muchas veces el primer libro no se vende o el segundo libro no se vende. Jorge llevó adelante una política de autor desde los años 90 hasta hoy y la transmitió a la editorial, que hace que editoriales como Gallimard o como Surkamp o como Anagrama sean editoriales que acompañan a sus autores en el tiempo y que hay un crecimiento orgánico de ese trabajo dentro de la propia editorial y dentro del campo cultural. El ejemplo que les puedo traer es el de Annie Ernaux, evidentemente, que comienza a publicar con Gallimard en los años 70 y que hoy ha recibido el Nobel. El ejemplo que podría dar Jorge es Bolaño, pero son tantos otros autores que la editorial ha acompañado y que sigue acompañando hoy, porque yo quiero destacar que uno de los grandes méritos de Jorge es el de haber transmitido ese legado y haber sabido encontrar a alguien como Silvia que pueda continuarlo y que pueda seguirlo realizando. Yo diría el primer aspecto es ese, ¿no? Las políticas de autor en una época de big books y de grandes golpes y de grandes. El segundo diría que es la conciencia de que cada libro es una propuesta de lectura y que esa propuesta de lectura se elabora con la portada, con la contraportada, con todo el cuidado material que le ponemos a ese objeto que es un libro. Allí estamos construyendo una lectura antes de la lectura. Y creo que Jorge supo hacer eso muy bien, supo mostrar dentro del ámbito hispánico cómo el cuidado con ese objeto que es el libro no es solamente un prurito de perfeccionismo, sino es una manera de inocular otra cosa, de proponer otra cosa, de preparar la lectura antes de la lectura, que forma parte de nuestro trabajo. Y la tercera, pues ya lo ha sido dicho, el catálogo. Tener un catálogo que se pueda leer de manera coherente y que se sigue leyendo de una manera coherente en una época en que, desgraciadamente, dentro de los grandes grupos, dentro de muchas editoriales, los catálogos son cualquier cosa. Entonces, poder seguir leyendo un catálogo dentro de la coherencia de una propuesta estética, cultural, política, hoy creo que forma parte de los legados que Jorge nos ha dejado y que nos ha transmitido a través de la editorial. Yo me reconozco en todo esto y por eso digo que siento que la editorial es una editorial fraterna. Me gustaría añadir una cosa más. Hay la obra visible, hay el trabajo visible, pero creo que hay cierta dimensión importante, prácticamente invisible. Heralde ha dicho,
escrito muchas cosas muy interesantes. Y para mí, ¿no? Como novato en el contexto editorial, me interesó mucho que hacen ellos que llevan más tiempo como punto de referencia, ¿no? De orientación. Y puede ser un ejemplo un poco pequeño, trivial, pero dice algo en una entrevista. Respondió a la pregunta de qué hace un programa que caracteriza un programa exitoso. Respondió, debería ser coherente y sorprendente. Puede ser, ¿no? Suena un poco trivial, casi, pero para mí, para nosotros en Surkamp todavía es una marca de orientación, ¿no? Y puede ser que nosotros nos encontramos en momentos críticos de una sesión de planificaciones del programa y se hace explícitamente la pregunta ¿qué decidiría Heralde? ¿No? Es decir, que su espíritu es muy presente con nosotros, los más jóvenes, que han crecido bajo su influencia, ¿no? Eso es la dimensión invisible, ¿no? Sí, Idealsco. Sí, fundamental. Bueno, estamos de alguna manera rodeados por la poderosa industria del entretenimiento que está atrayendo a una parte importante de la juventud y sobre todo se ha convertido en una especie de sustracción de tiempo, ¿no? Del tiempo para leer. Eso hace que editores como Jorge, que editoriales como Anagrama se conviertan en referentes de una resistencia cultural a este mundo de consumo, proponiendo constantemente esa relación íntima, directa, casi secreta con la lectura y con los libros, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este proceso de resistencia y de transformación? Bueno, yo creo que hay que decir algo. Anagrama es una editorial, no es un instituto de beneficencia. De modo que nosotros tampoco en Gallimard ni en Surkamp somos institutos de beneficencia, somos editoriales comerciales. Y lo que yo veo como propio de Anagrama y del trabajo también de Surkamp o nuestro es la manera en que trabajamos con las relaciones entre capital simbólico y capital económico. Yo creo que es una manera de pensar esa relación, lo que es importante para nosotros. Lo que nos interesa, como Jorge lo ha dicho allí, es crear lectores para un cierto tipo de literatura y no aprovechar una literatura que ya tiene lectores. No sé si me estoy expresando claramente. Nosotros, parte de nuestro trabajo es inventar el lector para los autores en los que creemos. Inventar esos públicos. Y eso creo que es algo que las grandes editoriales o grandes grupos que publican un tipo de novela o de literatura que ya de por sí se vende, digamos, es un tipo de problema que ellos no se plantean. Nosotros sí nos los planteamos, pero en ese juego, Basilio, va también la manera de traducir capital económico en capital simbólico y en trabajar íntimamente digamos, la imagen de una cierta literatura dentro del espacio cultural de un país o de una sociedad. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros hemos preservado eso en Gallimard. No se puede decir que Annie Ernaux sea una escritora de novela policíaca ni de novela sentimental. No, tiene una literatura muy específica, tiene una trayectoria muy específica, pero Gallimard ha apostado por crear los lectores para esta autora y lo hemos logrado. Creo que eso es quizá una de las diferencias que yo veo entre nosotros y otro tipo de editoriales. Y cuando digo nosotros, Surkamp y Anagrama. Totalmente de acuerdo. Lo veo también, esa dialéctica más complicada, ¿no? Sí, mucho más entre complicada. las perspectivas comerciales y el mundo, digamos, idealista de lo que se articula a través de los libros. No, pero que te acercaras un poco más el micro. Sí. Sí, pero ok.
Bueno, hemos comentado al principio esa relación simbiótica entre Jorge y la ciudad, ¿no?, en la que él nació como editor, la ciudad de Barcelona, una ciudad que se ha distinguido por ser la capital editorial de España y por ser un lugar de fermento, de iniciativas, de narrativas y de libros al que pertenece esa columna vertebral de la que habíamos comentado al principio, ¿no? ¿Cómo habéis percibido vosotros este matrimonio entre Jorge y Barcelona? A decir la verdad, no conozco Barcelona, el contexto, la historia bastante bien. No lo sé, pero visitando Barcelona cada vez me parece muy fuerte la impresión que hay un contexto social muy densa, ¿no? Muy enraizada en la ciudad, en la cultura, tal vez de Cataluña también, ¿no? Y es decir que hay cierta mixtura, ¿no?, entre la localidad y el ámbito global, ¿no? Sí. Yo diría lo mismo que Frank. Sí, para mí el catálogo de Anagrama es uno de los rostros más cosmopolitas y felices de Barcelona, sin lugar a dudas. Tienes allí autores de todo el mundo, tienes allí una ciudad por la que pasaban y siguen pasando autores de muchos lugares, y una ciudad desde la cual sale hacia el mundo hispánico no solo la literatura de España, sino la literatura traducida de distintos lugares del mundo. Sí, exacto, de todos estos lugares. Nabokov, qué sé yo, tantos autores, Carrère, en fin, tantos y tantos autores que gracias a Anagrama o desde Anagrama han logrado tocar al mundo hispánico. De modo que yo diría que el catálogo de Anagrama es una de las claves de la inscripción de la lengua española dentro de la literatura mundial. Creo también que una parte de la literatura, digamos, internacional se ha canonizado a través del catálogo de Anagrama, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que parte de la visión que tenemos dentro del mundo hispánico de lo que son las literaturas del mundo hoy se lo debemos al catálogo de Anagrama, sin duda. Yo creo que Anagrama en esto ha sido una manera de leer la literatura del mundo. Ha sido una lectura de esas literaturas. ¿Y en qué medida os ha servido a vosotros, desde vuestras respectivas casas editoriales, Anagrama para detectar y descubrir escritores latinoamericanos? Mira, yo lo he dicho en ese librito que está allí, yo creo que Anagrama entre los 90 y los 2000 creó un canon de literatura latinoamericana, entre figuras como Bolaño, como Alan Pauls, como tantas y tantos otros nombres. Estoy pensando en Sergio Pitol, en el lanzamiento de Sergio Pitol, Alejandro Rossi, en fin, tantos y tantos autores, y ahora continúa con Mariana Enríquez, por ejemplo, que para mí es una de las voces mayores de América Latina en estos momentos, no tengo duda. Yo sigo mirando, claro que sigo mirando Anagrama, y lo que está haciendo Silvia, yo lo sigo con cuidado en lo que toca a Hispanoamérica, porque sé que allí hay una lectura que me corresponde, además de lo que está ocurriendo en América Latina, sin duda. Muy bien, pues nos dicen que hemos estado apurando el tiempo que nos habéis prestado, ¿eh? Entonces, nada, daros las gracias, Frank, Gustavo, gracias a todos vosotros, y desde luego nos vemos el año próximo aquí con Jorge Herralde. Gracias. Muy bien.